¿Se puso en contacto el actual presidente del gobierno con usted reclamando algún apoyo personal, familiar, político para él? Primero aclaro que no era presidente de gobierno. No, bueno. Ni siquiera secretario general, ¿no? Pero en cualquier caso, no. El hermano de Pedro Sánchez ha ido al banquillo por un chascarrillo, porque alguien oyó que había escuchado a alguien decir que se presentaba una plaza de libre designación de la Diputación de Badajoz. A mí, sinceramente, me parece que investigar penalmente esta adjudicación de una plaza de libre designación es un insulto a la función pública, es un insulto a los españoles y es una vergüenza para la justicia española. Estaban hablando de la creación de un puesto de trabajo que no era necesario. Hombre, pues si no era necesaria la creación de la plaza, el Partido Popular podía haber votado en contra, porque la plaza se creó por unanimidad en el Pleno de la Diputación de Badajoz, con el voto favorable de todos los de todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, porque durante 7 años nadie impugnó esa plaza, porque nadie se presentó como perjudicado de aquella adjudicación de libre designación y porque se presentó una querella que no es ajena al contexto político. Se presentó 7 años después de que este señor ocupara una plaza para la que, por cierto, estaba perfectamente formado y capacitado. Porque, claro, ser director de conservatorios de la Diputación de Badajoz, alguien que tenía el currículum que tiene este señor como músico acreditado y con experiencia por media Europa, hombre, no se puede decir que fuera un tornero fresador, sino que algo de lo que iba a trabajar conocía. Por lo tanto, me parece que la justicia debería dedicar sus recursos a algo más que abrir causas penales con recortes de prensa de 7 organizaciones ultraderechistas que decidieron aprovechar el contexto político para sentar en el banquillo al hermano del presidente del gobierno. Pepe. No, lo he dicho muchas veces, me da igual quién inicia una causa, no me importa mucho, me importa si hay motivo y si hay profesionales de la justicia, jueces e instructores que investigan eso y creen que hay motivo y luego lo llevan a juicio, apoyo a los jueces, con él y con quien sea. Esther. Fenomenal, lamentable todo. A mí me parece una vergüenza. Me parece que los ciudadanos estamos dedicando recursos a la justicia que podían emplear en otras causas mucho más necesarias que no este circo que han montado en torno a una plaza de libre designación, porque han abierto un campo absolutamente inescrutable. E insisto, este señor tenía formación académica y experiencia profesional sobrada para ocupar esa plaza. Y no me cansaré de repetir que cuando se crea esa plaza, su hermano, hoy presidente del gobierno, ni era presidente del gobierno, ni era secretario general del Partido Socialista, porque había dimitido, ¿te acuerdas? Después de aquel comité federal tan bochornoso al que asistimos en la calle Ferraz, que le obligaron a dimitir como secretario general del Partido Socialista. Por lo tanto, pero estaba en campaña para volver al cargo, ¿eh? Que no es tanto el quién, que también, sino el por qué y el cuándo. Que nadie se dio cuenta de lo que ahora están sosteniendo ante un tribunal durante 7 años. Hombre, un poquito escandaloso es. Esto no quiero preguntarte. Esta persona que veis aquí, señalada en ambos círculos, es María Dolores Fernández Gallardo, la magistrada María Dolores Fernández Gallardo. En el círculo primero, la veis, vestida de blanco, concentrándose en las puertas de los juzgados contra determinadas actuaciones del gobierno y de las críticas que se producían en el proceso judicial del señor David Sánchez. Esta señora es una de las 3 magistradas que está juzgando el caso de David Sánchez. Abajo la veis en el otro círculo formando parte del tribunal que está juzgando el caso David Sánchez. Aquí se concentraba cuando estaba también resolviendo los recursos que la jueza instructora, los recursos contra las resoluciones que había adoptado la jueza instructora del caso David Sánchez, Beatriz Viemma Rojano. Se manifestaban las dos juntas. Aquí veis, esta es la manifestación o la concentración, la de negro de en medio es Beatriz Viemma Rojano y aquí la primera de blanco es María Dolores Fernández Gallardo. Aquí la podéis ver también en la concentración. Ahora está juzgando.
son hechos objetivos. Yo me limito a darlo y vosotros tendréis que sacar vuestras conclusiones para saber si esto lo veis o cómo lo veis y demás. España la justicia no es igual para todos. Es que no- Que tenemos a personajes que además ¿Eso es lo que lleva también el Supremo? tienen hasta cara de corrupto. No voy a entrar yo en estas cosas que luego te pones a llorar, que sí. En fin, no puede ser. No puede ser. No, igual es que lo lleva también el Supremo. Venga, va. Quiero decir, Claro. creo que nos reímos, pero estamos... No me río, no. Yo me acuerdo de creo Hassel, que que hay está donde está, claro. una sensación en mucha gente que nos retrotrae a un tiempo de hace casi 15 años, cuando la gente tenía la sensación de que los principales partidos políticos del país estaban podridos de corrupción. Creo que estamos en una época muy diferente, en una época en la que hay mucha gente progresista que tiene miedo de que llegue la derecha y la ultraderecha de la mano, pero que al mismo tiempo está viendo que determinadas lógicas de Estado, que se supone que se habían podido superar hasta cierto punto, empiezan a volver a operar. Que la corrupción es consustancial a los principales partidos políticos del país, que la justicia no es igual para todos, que es mentira lo de la separación de poderes, que al final, independientemente de los tiempos de la Audiencia Nacional y los tiempos del Tribunal Supremo, hay operadores jurídicos que juzgan de manera diferente a unos que a otros. Que el juez García Castellón, el tipo del que escuchamos una grabación policial de Ignacio González Conzaplana diciendo a este me lo traigo, un tipo que toda su carrera profesional fue básicamente por amistad con el Partido Popular, que cuenta por ahí la leyenda que en un restaurante se puso a gritar yo le voy a joder la vida a Pablo Iglesias, este tipo se va a ir de rositas y encima aparece en los programas de televisión muy ofendido diciendo me voy a querellar con todo el mundo porque están planteando que yo puedo ser un corrupto. Creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que buena parte de las instituciones de nuestro sistema democrático están podridas. Tocamos Granados, tocamos El Hermano, tocamos también hoy, no se lo van a contar en muchos medios, pero hoy han empezado a desfilar la antigua cúpula del Partido Popular de Almería con Aureliano a la cabeza en el juicio de las mascarillas hoy. Esto no se lo van a contar, pero sí han empezado a declarar hoy. Sí, con la bendición Aureliano de Feijóo, estaba ahí y presuntamente se corrompió Aureliano y hoy han empezado a desfilar ante el juez también. Esto no se lo van a contar, nosotros sí. Vean esto y ahora pregunto a Esther que te quiero hacer una pregunta. Vean esto. PP de Almería hoy han empezado a declarar. El presunto amaño del contrato de material sanitario en la Diputación de Almería no fue un hecho aislado. El juez apunta a que la trama del PP de Almería puso en marcha una dinámica fraudulenta de contratos públicos en la Diputación con una treintena de adjudicaciones bajo sospecha. Y amplía su listado de investigados. Que se castiga al honrado y se aplaude al indecente, señoría. Al considerar el magistrado que existía un presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos. Somos una administración cercana. A través de varias empresas con una actividad ficticia y simulada. Necesitamos un gobierno que sea honesto. Trama de corrupción que se forjó en el Partido Popular de Almería y que hasta el momento se centraba únicamente en la adjudicación de un contrato de 2 millones de euros en mascarillas durante la pandemia. Quien nada tiene que ocultar, no se esconde. Y en cuya investigación la AUCO también encontró más de 7.000 euros en efectivo del expresidente de la Diputación de Almería. Este dinero es de Javier Aureliano. En la despensa de su hermana. Claro, Esther, que esté ocurriendo todo esto en el panorama de la justicia, de la corrupción, ya digo que en algunos casos hoy no se habla, en algunos medios nos lleva a un momento en el cual el Partido Popular está diciendo el gobierno que dimitan porque están hundidos por la corrupción, la cloaca, el comando cloacas, pero claro, tienen también lo suyo, eso es lo lamentable que tenemos ahora mismo en este país, que si entramos el uno por el otro la casa sin barreras, es decir, no sé si quien más habla luego la tiene debajo en este caso. A mí me parece que esto no va de empatar. Quiero decir que hay casos de corrupción en el Partido Socialista que yo creo que interpelan directamente a su máximo responsable por la responsabilidad que tenía en determinados nombramientos. Lo demás está por investigar y iremos sabiendo si tiene alguna responsabilidad más o no. Pero que estemos hablando de una causa nacional y de un escándalo nacional con este asunto del caso Leire Díaz, en el que parece que supuestamente el Partido Socialista destinó 200.000 euros del presupuesto de las finanzas del Partido Socialista, cuando en Almería, donde sabes que tengo alguna vinculación, era un secreto a voces la ponzoña y la corrupción que había en la Diputación de Almería, pues hombre, que el Partido Popular se dé golpes en el pecho y llame a la decencia y quiera reinstaurar la decencia en este país, que empiece por Almería, que es un caso sobradamente conocido, escandaloso y que conocía toda la provincia. Oye, 43 imputados.
Oye, que es que este señor se pagaba la hipoteca de su casa con dinero con tanto y sonante de lo que cobraba de las comisiones de los contratos. Bueno, yo creo que no están como para dar lecciones ni de integridad ni de decencia. Por lo tanto, cada uno debería barrer su casa antes de mirar la casa del de enfrente. Educativa y sé cómo se convocan plazas. Las plazas las pide un centro, sea el conservatorio, sea un instituto, y luego la plaza la nombra una dirección política, que es la que lleva las plantillas, efectivamente, pero pasa primero por los controles, en este caso por la Asamblea de la Diputación, y nadie dijo nada. Entonces, esa plaza no se crea de una manera artificial, se crea porque hace falta coordinar en la tarea de los conservatorios. Se presenta este señor cuando no era ni hermanísimo ni su hermano era nadie en aquel momento. Entonces, se ha instalado en la mentalidad colectiva que se ha dado una plaza, pero además no es una plaza, es un puesto de alta dirección, ni tan siquiera es una plaza de funcionario. Bueno, se ha instalado la mentalidad y hay un juicio también. Es una plaza, un contrato de alta dirección. Entonces, esa plaza, perdona que te diga, primero, la única persona que la ha imputado se presentó 2 veces a la misma después que la abandonó el señor David Sánchez y no la aprobó. Es que ¿de qué estamos hablando? Todos los presidentes de los conservatorios están diciendo que ha hecho su faena y que la ha hecho estupendamente. Sí, primero, esa plaza se creó porque no hacía falta esa plaza para nada. Todo el mundo que ha ido ahí ha dicho que no hace, en ningún ayuntamiento y comunidad autónoma existe esa plaza, únicamente allí. En segundo lugar, están declarando funcionarios de la Diputación que son miembros del PSOE. Y, por tanto, su testimonio es suficientemente ¿Quieres creíble. decir que los funcionarios públicos, porque voten a un partido que tenga un carnet, dejan de ser funcionarios públicos? Se está juzgando a una persona que era el líder del PSOE en ese momento. Se juzga a un líder de un partido y sus militantes dicen cosas que no son verdad. En tercer lugar, una de las personas que compareció dice que la Diputación... Pero es gravísimo. Estás acusando de falso testimonio a unos funcionarios públicos. No he dicho eso. He dicho que están declarando personas que son miembros del PSOE. Y no han dicho la verdad, has dicho. Perdona un momento. Puntualización. Has dicho, están declarando personas que tienen el carnet de PSOE y no han dicho la verdad en el juicio. Eso lo he dicho yo. Sí, lo has dicho, claro, lo acabas de decir. Pero Pepe, solo una pregunta. ¿Todos los que han declarado son del PSOE? ¿Lo tienes controlado? Pero hombre, y varios de ellos, además, desde que declararon, han recibido cargos en la Diputación de Badajoz, Caracoles. Pero, por favor. Que eso es así. Una cosa que es cuestión de un contencioso administrativo se está juzgando por lo penal. Plazas que se ponen en cuestión, hay centenares en todo el Estado español. Jamás tenía que haber llegado hasta la penal. Porque si resulta que una plaza está mal dada, se revoca y se vuelve a nombrar. Es que esto no tiene ningún sentido. Esto es de verdad acoso. Y luego ya la declaración del señor Balas, yo lo que pido es que se abra un caso Balas, porque está haciendo inferencias sobre cosas que no tienen sentido. Pero luego hay informes de la UCO y de la UDEF donde se ocultan, se manipulan trozos como, por ejemplo, la conversación de la fiscal de Madrid en el caso del fiscal general del Estado, se oculta lo que decía sobre el caso Air Europa Aldama, sobre la señora Balas, Sánchez, contra el cual iba la cloaca. Está el caso PISA, está el caso Neurona. Hay más de lo que contra Balas iba la cloaca. Permitidme un momento. Declaraba el hermano del presidente del gobierno sobre el cambio de nomenclatura del puesto. Decía esto. Vamos a ver cómo declaraba David Sánchez. ¿Cuándo se enteró usted precisamente de este cambio de nomenclatura del puesto que usted ocupaba en la Diputación? Bueno, cuando ya se había realizado. ¿Usted sabe por qué se produjo este cambio de denominación de su puesto? Bueno, yo entiendo que se produjo por la evolución natural de las actividades que ya se venían realizando. Pepe, tú sostienes que todos los que han declarado entonces son del PSOE y que todo está... Dinos, Pepe. Venga, Pepe y Loreto. Tú me atribuyes muchas veces cosas que yo no he dicho. Has dicho eso, Pepe. No he dicho que todos. La palabra todos es muy importante y tú la usas. Entonces, muchos de los que declararon son miembros del PSOE y muchos de ellos han recibido posteriormente cargos en la Diputación. ¿Cuántos, Pepe? ¿A cuánto? Pues 25, 50, 100. No, claro. Sabes que no han declarado tanto. Venga, Loreto. A mí me parece un despropósito de procedimiento judicial porque estoy completamente de acuerdo con Gloria que esto es un tema en la vía de lo contencioso. Con los nombramientos de los fiscales de sala hemos visto tirar para atrás varios del Supremo y aquí nadie acaba en prisión porque le han dado a dedo la plaza a otra persona. Y una vez dicho esto, quiero añadir, si a partir de ahora vamos a meter en prisión
a todos aquellos a los que les han dado un puesto a dedo en un ayuntamiento o en una administración pública, Lo apoyo. Hola, por favor, instituciones penitenciarias, pónganse ya a construir cárceles, porque vamos a dejar vacíos los ayuntamientos y las diputaciones. Yo, si hubieran puesto a alguien a dedo, estaría absolutamente en contra, que sí. Lo cual no significa que en este caso sea que esté puesto a dedo, se está juzgando. Pero Esther Palomera, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esther? El micrófono, los de las cloacas estas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, igual ha sido el coronel Bala, que no quiere que hable. Coronel Balas. ¿Cómo lo ves, Gonzalo? Una operación de la que Sánchez estaba al corriente. ¿Es que esto hará que acabe antes la legislatura, sí o no? No, yo creo que la legislatura va a continuar hasta 2027 y no creo que ninguno de los socios esté interesado en que esto termine y sean PNV o Junts los que se dediquen a aupar a los fascistas al poder. Me sorprendería demasiado. Gracias, Gonzalo Miró. Gracias. La Fiscalía rebaja de 6 a 3 años su petición de cárcel para Francisco Granados en esto de la Púnica. Alberto Muñoz, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado para que lo juzguen como 12 años, ahora le rebaja la petición de 6 a 3 años. Ya te digo que al final le sale a devolver. Cuéntanos, ¿qué ocurre con Granados? Pues eso es, Jesús. La fiscal ha reducido a la mitad la pena de prisión que pedía para el ex número 2 de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, aunque eso sí, en breve empezará aquí otra causa en la Audiencia Nacional en la que se piden otros 42 años de prisión para Francisco Granados en otra de las piezas de la Púnica. La fiscal, eso sí, ha mantenido las penas de prisión que pedía para otros 12 de los acusados, 6 de ellos exalcaldes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Gloria Marcos, Mayo Mariño, os pido una valoración de urgencia de esto. De 6 a 3 años la petición en este caso para Granados. Pues a mí esto me avergüenza porque son las dos varas de medir de la justicia. Pasó con Aldama, ¿no? Cuando había que aplicarle la reducción máxima de la pena que se solicitaba por él. A Aldama todavía le queda... Pero es igual que este. Pero en este caso es que además es gente que a este le encontraron además, no era 1 millón de euros en los altillos de la casa de los suegros. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de gente juzgada con pruebas fehacientes de corrupción directa y además... En este caso le están juzgando. Le están juzgando. En este caso le están juzgando. No, pero digo, de muchos otros temas pendientes. Es que no es solo una causa. Y resulta que, de pronto, la fiscal pide una rebaja de la condena, vuelvo a decir, como en el caso de Aldama. Me parece grave, me parece que hay gente a la que le están pidiendo 24 años con razón por la comisión de delitos y de pronto esta causa las rebajas de la Fiscalía son por pactos que ya veremos en qué se traduce, está reconocida, o sea que eso no debería... En este caso porque le quitan un presunto delito. Claro, por eso digo que también hay está una deriva de que te quitan delitos. Al hermano de Pedro Sánchez le han quitado uno de los delitos. Cuando se ponen en marcha los juicios tienen estas cosas, ¿no? Y luego también no comparemos, comparemos, por favor, ¿eh? No estoy comparando. Luego hablaremos también del hermano de Pedro Sánchez que también ha declarado hoy. Hablando de que los pueden mover también. Pero las cosas se van dejando caer. No comparamos, pero vamos dejándolas caer. Gloria, claro. Termina May. Lo que estoy diciendo, lo grave es que fue hace 8 años, ¿no? O 12 años estos casos. Y ahora ya hay que explicarle a la gente quién es Granados. Y los partidos se pasan al final de rositas después de todo esto. Pues a la gente le vamos a explicar rápidamente. La gente yo creo que lo sabe ya perfectamente. Granados era una de las manos derechas de Esperanza Aguirre, valga la redundancia, era consejero de presidencia y está acusado de varios delitos de corrupción y ahora mismo le juzgan por este. Vean este informe que llega para ponerlo en contexto. Y lo último es que la Fiscalía pide rebajar de 6 a 3 años, en este caso de esta pieza de la Púnica, la petición de cárcel. Vean esto. Antes pedía 6 años de cárcel, ahora solicita 3. La fiscal rebaja su petición para Francisco Granados, el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre. 2 me han salido rana. Hoy vuelve a señalar en la misma dirección que en su última declaración. No se movía un clavo sin que lo dijera la presidenta o el vicepresidente. Los presuntos delitos, prevaricación administrativa y fraudes en contrataciones públicas. Esto de la corrupción, que yo digo que nos está matando a todos. Es la pieza Waiter Music del caso Púnica. De las únicas que no me arrepiento ha sido de mi gestión. El Ministerio Público considera acreditado que influían los alcaldes para favorecer adjudicaciones a la empresa de José Luis Huerta. No sé a qué vengo aquí, la verdad. También en las contrataciones con el gobierno autonómico. No hay nada. Pero retira la acusación respecto a los delitos relacionados con las adjudicaciones en el Ayuntamiento de Cienpozuelos. Que yo no me dedico a los ayuntamientos. No es el único acusado. Hay 13 más, entre ellos 6 exalcaldes del PP.
Pues ahí está, hay quien hoy no les va a hablar de esto, les aseguro que no. Y vamos a hablar enseguida del hermano de Sánchez, que también ha declarado hoy, también el PP de Almería habían empezado a desfilar, Aureliano y los demás, hay para todo, aquí hay que hablar de todo. Fernando Garea, Loreto Chando, este caso, Granados, 12 años después le piden de 6 a 3 años, rebajan la sanción de cárcel. A este paso yo digo que le puede salir a devolver. Es lamentable que la Audiencia Nacional tarde tanto y tardará lo mismo en los casos que afectan al PSOE, porque la sobrecarga de trabajo es así. 2, tiene más casos. Pues con el fiscal general no tardaron tanto, ¿eh? Porque es el Supremo que tiene menos carga de trabajo. Y además es una investigación más fácil porque no hace falta comisiones rogatorias. Esa comparación es bastante absurda, si me lo permite. Es que yo nunca llego a tu nivel. Fernando, yo, a ver, humildemente, Fernando, yo no llego a tu nivel. Yo no te diré nunca, es absurdo, Garea. Soy así, soy un muchacho del pueblo. Me parece que no tú lo has dicho, ya está. Que no tienes, bueno, yo creo que a gente le llama la atención. Rectifico. Ya lo has dicho, dicho queda ya. Comparar la velocidad del Tribunal Supremo, que instruye muy pocas causas, con la Audiencia Nacional, que instruye muchos. 2, tiene más causas por las que le caerán más años. Y 3, lo que ha hecho es pactar, porque la inmensa mayoría de las causas penales terminan con juicio de conformidad, que se llama, y es que se pacta una pena, se confiesa y en algunos casos se devuelve el dinero. Y eso es lo que pasa en los casos de corrupción, especialmente. En Gürtel pasó lo mismo con Álvaro, me parece, y con el propio Correa, que pactaron y le rebajaron la condena. Bueno, pues en este momento en el cual Garea ha mutado en Ekaizer por un momento... Loreto, está en mi timita. Loreto, venga. Loreto. Tenía que devolver el zasca, venga, va. Que es más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Pero además de todo eso, yo aquí voy a romper una lanza a favor de las 2 fiscales que han llevado Pónica, de Teresa Gálvez y de Carmen García Cerdá, la cual además es la fiscal que está llevando Montoro. Y va a leche limpia con el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón. O sea, aquí ha tenido muchísimo que ver el inútil que tuvimos como juez de instrucción. ¡Hala! Pues sí, perdona. Sí, venga, va. Manolo García Castellón. O sea, es que es el perejil de todas las salsas. En su época. Están toches puestos este hombre. O sea, entonces, algo ha tenido que ver que la instrucción haya sido nefasta. Y después, también hay una cosa que se nos olvida cuando hablamos de justicia y tarda 12 años, que se llaman dilaciones indebidas. Pablo Iglesias, Granados, de 6 a 3 años a petición de la Fiscalía, en este caso... O sea, yo creo que mucha gente que nos ve y que se acuerde de Pablo Hasél, que lleva más de 5 años en la cárcel por hacer canciones contra la monarquía, tiene que tener la sensación de que en España